El día 23 de noviembre de 1876, en Cádiz, más precisamente en la Plaza de Mina 3, nació Manuel María de los Dolores Falla y Mateu, don Manuel de Falla, hijo de José María Falla y Franco y de María Jesús Mateu y Zabala. Recibió sus primeras lecciones de solfeo de manos de su madre y su abuelo. Aunque en su adolescencia su interés pasaba principalmente por la literatura y el periodismo, tras asistir a un concierto donde se interpretaron obras de Edvard Grieg, sintió, según sus propias palabras, que su vocación definitiva era la música. A partir de 1896 comenzó a viajar a Madrid, donde asistió al Real Conservatorio de Música y Declamación. En 1897 se traslada a Madrid para continuar con sus estudios. Allí supera con sobresaliente los 3 primeros años de solfeo y 5 de piano en el conservatorio en calidad de alumno libre, terminando en 1899 los estudios oficiales en la Escuela Nacional de Música y Declamación. Durante sus años en Madrid compone una gran cantidad de obras y recibe el primer premio del concurso de la Academia de Bellas Artes por la ópera La vida breve. En 1907 se afincó en París por consejo de Joaquín Turina y Víctor Mirecki Larramat. Es allí donde entra en relación con Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, Ricardo Viñes y Pablo Picasso, entre otros. Debussy, quien había oído y admiraba el arte flamenco de España, es quien le aconsejó que tomara esta música como fuente de inspiración. Consejo que Falla debió tener en cuenta a la hora de componer Noches en los Jardines de España. En 1908, y debido a la mediación de Isaac Albéniz, el rey Alfonso XIII le otorgó una beca para que pudiera seguir residiendo en París y concluir las 4 piezas españolas. En esos años se produce su primer encuentro con Igor Stravinsky y conoce a Ignacio Zuloaga, Joaquín Nin y Wanda Landowska. Visita por primera vez Londres y negocia en Milán con Tito Ricordi la publicación de La vida breve. Durante esos años, en Madrid, Alfonso XIII inaugura el Hotel Ritz Madrid, concretamente el 2 de octubre de 1910, un edificio de una línea arquitectónica exquisita. Desde 1913 hasta 1918, la dirección del Hotel Ritz Madrid confía a Enrique Fernández Arbós la dirección artística del Hotel Ritz. Posiblemente esta decisión estuviera relacionada con las necesidades culturales de la sociedad madrileña de aquellos años. Lo que sí podemos afirmar es que nuestros grandes maestros pasaron por París, Londres o Estados Unidos para enriquecer sus conocimientos y vincularse con los grandes compositores de la época, esperando la posibilidad de regresar a España para compartir con una sociedad ávida de cultura las experiencias vividas fuera de su país. Dentro del movimiento cultural de la época se forma la Sociedad Nacional de Música, que tiene entre sus protagonistas a Isaac Albéniz, don Manuel de Falla, Joaquín Turina, Enrique Granados, Enrique Fernández Arbós, etc. Y el Salón Real del Hotel Ritz era el escenario elegido para estrenar las composiciones de estos grandes maestros. También podemos afirmar que las condiciones acústicas del Salón Real eran ideales para interpretar música de cámara. Aunque el maestro Arbós condujera los caminos artísticos del Hotel Ritz desde 1913 a 1918, la Sociedad Nacional de Música continuó programando conciertos hasta 1925. El precio de las entradas para los conciertos era butaca preferente 10 pesetas, aproximadamente unos 60 euros de hoy en día. Butaca normal 5 pesetas. Mientras en París, en 1914, don Manuel de Falla conoció a Gregorio Martínez Sierra y a su esposa María Lejárraga, un atípico matrimonio de literatos que apoyaron el modernismo y la renovación teatral de España. Ese año, tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, Falla regresó a su país natal y en 1915 fijó su residencia nuevamente en Madrid. El 15 de enero de 1915, Joaquín Turina y Manuel de Falla
fueron homenajeados por el Ateneo de Madrid. En dicho homenaje se estrenaron las 7 canciones populares españolas, interpretadas por la soprano Luisa Vela, acompañada al piano por el propio don Manuel de Falla. El 8 de febrero se realizó el concierto de presentación de la Sociedad Nacional de Música en el Hotel Ritz, en el que la soprano Josefina Revillo interpretó por primera vez la oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos. Debido a la precaria situación económica que vive don Manuel de Falla en esa época, comienza a colaborar estrechamente con el matrimonio Sierra, poniendo músicas incidentales en sus comedias. María Lejárraga modifica una canción de una obra anterior que dará lugar a la canción del amor dolido, y a su alrededor se construye una historia sencilla para la gitanería. Una gitana enamorada y no demasiado bien correspondida acude a sus artes de magia, hechicerías o brujerías para ablandar el corazón del ingrato. Lo logra después de una noche de encantamientos, conjuros, recitaciones misteriosas y danzas más o menos rituales. A la hora del amanecer, cuando la aurora despierta el amor que, ignorándose a sí mismo, dormitaba, las campanas proclaman su triunfo exaltadamente. Estamos ante el nacimiento del amor brujo, que plantea una nueva forma de relacionar música y teatro, con partes habladas y cantadas, con números de danzas y gran protagonismo de la música. Con este argumento y un reducido número de instrumentos, Falla crea una partitura en la que la música es el hilo conductor de toda la obra. Desde los primeros compases nos introduce en un mundo sonoro mágico, con inusuales combinaciones tímbricas y motivos melódicos que atraviesan toda la obra. El 15 de abril de 1915 tuvo lugar el estreno de la primera versión de El amor brujo en el Teatro Lara, interpretado por Pastora Imperio en el papel de Candelas, bajo la dirección orquestal de José Moreno Ballesteros. El estreno del Amor brujo encendió a la crítica de la época y probablemente también al público que asistía a ver bailar y cantar coplillas a Pastora Imperio. El simbolismo escenográfico, la inusitada concepción teatral, la originalidad del planteo musical y el aspecto completamente inédito de Pastora Imperio debieron cuanto menos desconcertar a los asistentes. A partir de este momento, don Manuel de Falla trabajó intensamente en Las noches de los jardines de España y en corregir y recortar El amor brujo hasta conseguir la versión que el 28 de marzo de 1916 estrenara la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Enrique Fernández Arbós en el Hotel Ritz. Durante esos años se estrenaron Noches en los jardines de España, El corregidor y la molinera y El sombrero de 3 picos, con coreografía de Massin y decorados y figurines de Pablo Picasso. Asimismo, por encargo de Artur Rubinstein, comienza a componer Fantasía bética, que estrenaría el mismo pianista en Nueva York en 1920. En 1920, don Manuel de Falla decide trasladar su residencia a Granada. El Carmen de la Antequeruela Alta 11 se convertirá en su residencia definitiva en Granada. Se vincula estrechamente a la vida cultural granadina, frecuentando a personajes como Miguel Cerón, Fernando de los Ríos, Hermenegildo Lanz, Manuel Ángeles Ortiz y, sobre todo, Federico García Lorca. Ese año, debido a desacuerdos, rompe su amistad con los Martínez Sierra. Viaja a Francia, Bélgica e Italia y en Madrid conoce a Ernesto Halffter. Fija la idea de Atlántida, obra que iba a ocuparle las 2 últimas décadas de su vida. El día 19 de agosto de 1936 es asesinado Federico García Lorca y el ánimo de Falla sufre un durísimo golpe. Realiza gestiones para ayudar a su amigo y colaborador Hermenegildo Lanz, aún en grave peligro tras una primera detención. El 28 de septiembre de 1939, don Manuel de Falla parte de Granada a Barcelona junto a su hermana María del Carmen. Desde Barcelona emprende el 2 de octubre un largo viaje con destino a Argentina para dirigir una serie de 4 conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires los días 4, 11, 18 y 23 de noviembre. El 18 de octubre, a bordo del barco Neptunia, llegan los Falla al puerto de Buenos Aires. Don Manuel de Falla emprende un viaje del que regresa eterno. Con él vuelven recuerdos y testimonios de su obra en Los Espinillos,
su casa definitiva de Altagracia, Córdoba, de la Atlántida inconclusa, de los testimonios de admiración de Cambó y de un discurso desde Radio El Mundo, con palabras precisas y elegantes, su voz grave y timbrada, que tantas veces se escuchó en los salones del Ritz. Me es gratísimo aprovechar esta primera ocasión que se me presenta de poder comunicarme directamente con mis amigos de la Argentina, a quienes por mi constante falta de tiempo, unida en ocasiones a falta de salud, no había podido aún hacer llegar, verbal o epistolarmente, la expresión de mi viva gratitud por tantas pruebas de afecto y de bondad con que me han honrado desde mi llegada hace ya un año a Buenos Aires. Sirvan también estas palabras para expresar a las entidades que con sus invitaciones igualmente me honraron mi constante propósito de corresponder a ellas con la visita que he de hacerles cuando pueda volver a Buenos Aires, con el descanso y la amplitud de tiempo que muy a pesar mío no tuve entonces ni tengo ahora. Reciban todos desde hoy, así como cuantos me escuchan, el saludo que de corazón les envío.